Y como cada mes, le doy la bienvenida al estudio a Juan Ricardo Pérez Escamilla, fundador de la Central de Inteligencia Política. Vamos a platicar con él sobre el análisis de reputación mediática de los aspirantes presidenciales. Juan Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pascal. ¿Cómo le fue a los aspirantes presidenciales en la cobertura mediática durante el mes de septiembre? Bueno, yo dividiría esto en dos partes. Primero la etapa antes del temblor y después del temblor, ¿no? Porque pues, un mes raro, ¿verdad? Un mes completamente raro, porque sí. Después del temblor pareciera que el país se paró y que estuvimos 2 semanas nada más dedicados al temblor. Y no solamente fue el temblor en la Ciudad de México. Olvidamos también que hubo un temblor muy fuerte en Chiapas y muy fuerte en Oaxaca. Sí. Entonces, yo lo dividiría en dos tramos, digamos, antes del temblor y después del temblor. Digamos, la primera semana que estuvo dominada por el informe del presidente, la paralización de la Cámara de Diputados, mucha información política, y luego a partir del día 7, temblor en Oaxaca y Chiapas, y luego el temblor del día 19 con repercusión en 7 entidades, ¿no? Así es. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ¿y cómo reaccionaron los medios ante pues las actividades de los principales aspirantes presidenciales? Pues digo, habiendo dicho esto, ¿qué fue lo primero que vimos? Que Ricardo Anaya es el que más cobertura tuvo. Ahí lo vemos. Su principal tema para él fue la creación o la aplicación del Frente Opositor, en donde se registra Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Algo que aplaudíamos mucho el mes pasado y que pensábamos que le iba a repercutir en una gran cobertura, sí se dio el caso el mes pasado, pero pues ya está en un veremos, ¿no? Veremos por todo lo que está sucediendo con el PAN. También su pelea intensa que tuvo con los senadores dentro del PAN fue el mes pasado, que fue pues una anticipación a lo que hoy en día ya estamos viviendo, ¿no? Una ruptura, pues no sé si total, pero pues muy honda sobre los temas con el PAN. A ver, él acumula el equivalente a 524 millones de pesos en cobertura mediática, una cobertura muy importante, aunque la mitad de ella pues es neutra o negativa. Sí, negativa porque pues digamos por la fractura que hay en el PAN, primero con los senadores panistas, sí, y también por el tema que le vuelven a cuestionar su patrimonio, principalmente esto. En segundo lugar tenemos a un Miguel Ángel Mancera, que el 77% de su cobertura tuvo que ver con todo lo del sismo, la reconstrucción, los daños, etcétera. Y no le va mal, ¿no? Y no le va nada mal. Bueno, digamos que los negativos son muy pocos, son 6% sí, solamente. Pero bueno, en general, y esto lo veremos en la siguiente lámina, sí, tuvieron coberturas positivas, sí, la mayor parte de los aspirantes, sí, ¿no? Y positivas, ¿por qué? Porque, digamos, el temblor sí paralizó al país y entonces todo el mundo estaba viendo de qué manera podía ayudar, incluidos los secretarios. Entonces, por un lado teníamos al secretario de Educación, que digamos dentro de sus obligaciones, ¿qué estaba? Pues estaba administrar todo el tema de las escuelas, cancelar la escuela, la reapertura, sí, de las escuelas, la reconstrucción de las escuelas. Después teníamos a un José Narro, el secretario de Salud, que pues su tarea era ver todo el tema relacionado con hospitales, con enfermos, con damnificados. Y entonces eso se convirtió, digamos, en una gran, yo le llamaría, pues, en el tema coyuntural del mes y probablemente, sí, pues, del año, ¿no? Coberturas tan amplias no habíamos visto, digamos, número de notas rebasó las 18,000. En promedio manejamos de 12 a 13 para el conjunto, sí, de los presidenciales. Sí. Bueno, vamos a ver la opinión efectiva, la siguiente lámina, en donde pues se quitan se restan los negativos a los positivos, y ahí aparece en primer lugar José Antonio Meade. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué aparece en presentó bueno, antes que nada, es el segundo mes consecutivo que José Antonio Meade no tiene cobertura negativa. Eso es muy bueno. Se va posicionando como un fuerte aspirante priista. Primero presentó el presupuesto económico ante la Cámara de Diputados. Eso le dio una buena cobertura. Después dijo que las finanzas del Estado mexicano contaban con suficiente dinero para echar a andar todo el tema post-temblor. Y que habría transparencia en la aplicación de esos recursos, ¿no? Así es. Y también su buen posicionamiento en las encuestas. Andrés Manuel López Obrador fue el primero en decir que los partidos donaran.
este tema también fue pues no cuestionado, pero empezaron con el 20, 30, 50 y hasta 100% de cómo se iba. La feria de propuestas para utilizar el financiamiento público o para destinarlo a la reconstrucción. Sí, un buen mes para Andrés Manuel López Obrador, definitivamente. Y después Miguel Ángel Mancera, que ya lo habíamos hablado de él, tuvo muy mala suerte porque presentó su quinto informe de gobierno y pues después de lo que sucedió nadie va a hablar del DAICO. Sí. Hay temas mucho más importantes que esos, ¿no? Ricardo Anaya obtuvo buena cobertura y en principio fue por la creación, bueno, por el registro del frente, ¿no? Luis Videgaray, un Luis Videgaray que estuvo enfocado también pues en todo el tema del temblor, agradeció mucho a pues los aliados de distintos países que participaron en la ayuda de brigadistas. Pero veo prácticamente todos en verde, salvo Miguel Ángel Osorio Chong, que está en números negativos. A todos les fue bien, sacaron números positivos en la cobertura de los medios. Sí, sacaron una cobertura positiva porque pues vimos que el 30-40% de la cobertura, digamos, después del 19, durante el 19, a partir del 19 de septiembre, pues lo único de lo que se habló fue el temblor. Nos olvidamos del tema presidencial, nos olvidamos de diretes, críticas, etcétera, ¿no? Sí, así es. Y Miguel Ángel Osorio Chong, su segundo tema fue el que le repercutió en una cobertura negativa, que lo llamaron a que los ayudara a rescatar el parálisis que vivía la Cámara de Diputados. Un poco pagó los platos rotos de algo que no le correspondía, pero pues así fue el tratamiento que se le dio a la información. Bueno, así en septiembre la cobertura mediática de los aspirantes presidenciales, ¿qué prevés para el próximo mes? A ver, ¿qué prevemos para el siguiente mes? A ver si no hay sorpresas, ¿no? Digo, creo que las sorpresas ya se están dando, digamos, ¿no? Anaya va a ser el que más cobertura va a tener, eso, digamos, podríamos apostar a eso, mucha negativa, seguida de Margarita Zavala. ¿Por qué? Pues porque anuncia que renuncia al PAN y se va como candidato independiente, y un Rafael Moreno Valle creo que también muy activo, ha sido alguien que pues digamos ha estado nadando, yo diría un poco de muertito, y llegó este choque, digamos, que vimos entre Anaya y Margarita, y pues él pareciera que puede agarrar bastante fuerza a raíz de este choque. Aunado a esto que vemos, pues yo pensaría que estos tres van a ser los que más cobertura van a tener. El Bronco también va a subir mucho su cobertura mediática, alguien que está completamente desaparecido de los medios de comunicación. Y cada vez que está en los medios de comunicación es a través de un escándalo, ¿no? El último fue que su suegra quiere ser presidenta municipal y que le encontraron desviando despensas del DIF. Entonces vamos a ver que suben las coberturas de los que hoy no están abajo, ¿no? Y es un poco la magia de esto, las notas y las noticias y el peso de las noticias es muy constante. Muy bien, ya lo veremos. Juan Ricardo Pérez Escamilla, gracias. Gracias, Pascal. Nos vemos el mes entrante para ver cómo le va a los aspirantes presidenciales en la cobertura de octubre.